60 minutos, la hora de la verdad. Amigos televidentes, bienvenidos una vez más a 60 minutos, la hora de la verdad. 60 minutos, la hora de la verdad. Continuamos con más de 60 minutos, la hora de la verdad. En esta ocasión tenemos como invitado al ingeniero Jorge Zambrano Cedeño. Ingeniero, bienvenido a 60 minutos. Haciendo una recopilación de la carrera política que usted ha tenido, entendemos que son casi 20 años, ¿ya? ¿Qué experiencias tiene de ello? Bueno, primero muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a los televidentes, a los que nos están escuchando y viendo. 18 años de administración en la ciudad de Manta me permitieron de alguna manera adquirir experiencia de manejar la cosa pública, que es donde está, diría yo, la diferencia entre un administrador privado y público. Cuando tienes experiencia en cómo manejar la cosa pública con ese marco jurídico tan absurdamente estructurado, es más complicado, ¿no? Pero uno aprende a torear el sistema y a tratar de, en lo posible, los recursos que administra públicamente hablando, repito, optimizarlos, sacarle el máximo de provecho para lograr hacer más con menos. Y digo esto porque también soy empresario privado, me dedico a la construcción y en el marco jurídico privado yo tomo decisiones y nadie me reclama. Pero en el caso público no puedo tomar decisiones directas porque tengo un cuerpo colegiado que me fiscaliza o que me controla de alguna manera y hay que cumplir con la normativa de hacer algo, lo que sea. Y quizás podemos graficarlo con un ejemplo, ¿no? Se me daña una máquina en mi empresa particular y con el teléfono yo resuelvo el problema. Porque me llama el operador y me dice, se paró la máquina en tal parte. Yo llamo al mecánico de confianza y le digo, hermano, váyase a tal punto, revíseme e infórmeme. Él me llama por teléfono y me dice hay que comprar un neplo, un repuesto cualquiera, y yo llamo al proveedor y le digo entréguele al mecánico tal cosa, por teléfono todo, y el señor proveedor le entrega y luego me manda la factura a mi oficina, le hago el cheque, la retención y se resuelve el problema en 2 horas. Ya. ¿Qué sucede cuando se daña un equipo en la cosa pública, en el sector público? Usted necesita informes. El informe del mecánico, el informe del bodeguero, informe del financiero, informe jurídico, informes. Y luego que tiene un paquete de informes, usted tiene que ordenar la adquisición a través del portal de compras públicas. Entonces se tarda 20, 30 días en llegar el repuesto, entre que le informan que está dañado un equipo, una maquinaria del sector público, y hasta que llegue el repuesto. Cuando lo van a colocar, a veces sucede que cuando lo ponen ya el motor no arrancó o la máquina no arrancó. ¿Qué sucedió en esos 20, 30 días que estuvo parada la máquina? Se robaron un cable, o se pegó el motor de arranque, o se dañó cualquier cosa adicional, o se bajó la llanta del vehículo. Entonces, otro problema, otro proceso. No se puede ser eficiente con el marco jurídico público. Por eso siempre he sostenido que con la experiencia que tengo en el sector público, deberíamos nosotros, los ecuatorianos, entender estos problemas y empezar a mirar cómo resolver el problema para evitar ese mal que nos hace daño en el sector público, como es la corrupción. La corrupción no va a terminar porque usted cambia de personas. Cada 4 años siempre se decía en las elecciones, abajo los pillos, arriba los honestos. Pero sucede que los hoy honestos, cuando se aupan, después pasan a ser los pillos de siempre. Es un sistema que está mal. Usted me mira con sorpresa, pero es así. Si nosotros queremos combatir la corrupción, tenemos que cambiar la estructura de Estado o las normas con que se administra la cosa pública. ¿Considera que los políticos son los culpables de todas las cosas malas que se están dando?
No el político o la persona per se, es el sistema que a veces obliga a entrar en una corriente de corrupción. Porque el sistema está así, ¿no? ¿Cómo se explica usted que el organismo de control, que debe ser el organismo más puro y próbo de la sociedad ecuatoriana, sus principales estén en problemas con la justicia? O sea, las personas que tenían que controlar a los administradores públicos a nivel del país se metieron en las cosas indebidas o incorrectas. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso si no es un sistema? Porque es una cuestión de ida y vuelta. La corrupción no tiene solamente una vía, la corrupción tiene doble vía. Es decir, que no es el político nada más, sino el privado. Porque si el público contrata a una empresa privada para que haga una obra pública y hay corrupción, entonces tiene que ser de lado y lado. O sea, no es solamente el político, pero aquí la sociedad tiene en su mente como enemigo número uno al político, porque ese es supuestamente el responsable de todo el caos que tenemos a nivel nacional. ¿Esto se da en todos los niveles? En todos los niveles, claro. Es que es una sociedad corroída. Es una sociedad en la que si a usted lo detiene un agente civil de tránsito y le dice esta multa le cuesta $700, usted se asusta y lo primero que se le ocurre es decir toma 20 latas para que me dé ir. Pero usted no quiere ser deshonesto, sino que el sistema lo obliga. Porque si le retienen el vehículo o le retienen su documento, usted se mete en un laberinto de tramitología pública que implica gastos adicionales. Ingeniero, para paliar un poco esta situación grave que usted está mencionando, ¿qué debemos hacer? Lo que siempre hemos sostenido es reestructurar el Estado. Hoy día se está hablando de Estado federal, de regiones autónomas, de descentralización y hasta de desconcentración. Haga una encuesta a nivel del país, pregúntele a los ciudadanos cuál es la diferencia entre una y otra cosa, o qué implica un Estado federal, qué implica una región autónoma, qué implica una descentralización o qué implica una desconcentración, y nadie sabe nada. Lo primero que tenemos que hacer los ecuatorianos es ponernos de acuerdo de qué camino seguir para reestructurar el Estado, entendiendo que la gran mayoría queremos eso toda vez que estamos hablando de estas cosas. Si estamos hablando de una forma distinta de administrar la cosa pública, quiere decir que todos o la gran mayoría queremos reestructurar el Estado. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo qué camino seguir. Eso todavía ni siquiera lo hemos empezado a debatir. Ahí está el problema y yo creo que ahí está la solución también. ¿De qué depende? De la voluntad de todos nosotros, los ecuatorianos. ¿Hablamos de los ciudadanos o de los políticos? No, de los ciudadanos. Los políticos somos un poco la consecuencia de lo que el pueblo pide. Si la comunidad, por ejemplo, yo estoy administrando a nivel local algún recurso, si la comunidad me demanda con mayor fuerza determinada obra, yo estoy obligado a hacerlo, porque es el pueblo el mandante, dicen, ¿no? Entonces es el pueblo que tiene que obligar al sector político, en este caso, sobre todo a la parte legislativa, a que empiece a reformar o cambiar las normas, las leyes, las reglas del juego para que se administre la cosa pública con mayor eficacia, con mayor eficiencia y con menos corrupción. La tramitología, el exceso de manos en el recurso público genera o provoca la corrupción. Ahí es donde está el problema principal del país. Entonces, es el pueblo ecuatoriano que tiene que hacerlo, y sobre todo los jóvenes. Hoy día la juventud está solamente soñando con un Mesías, con un Maradona para que nos saque del problema, pero así, mágicamente, y eso no es posible. Es necesario entender el problema de fondo y empezar a hacer propuestas de cambio con sapiencia, con inteligencia, con propuestas claras que nos permita, lo repito, administrar la cosa pública de manera más eficiente y honesta. Entiendo que la ciudadanía lo está haciendo, lo ha hecho y por muchos años. Sin embargo,
esto queda en letra muerta. Deme un ejemplo de cómo la ciudadanía lo está haciendo y verá que no es así. La ciudadanía está criticando permanentemente al político, al público, nada más. Son ladrones, se roban la plata, se llevaron tal cosa, se denuncia el arroz verde, se denuncia esto, pero no se está realmente proponiendo una forma de administrar la cosa pública para evitar que sigan ocurriendo los actos de corrupción. Ok, ingeniero. Volvemos. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro Cirugía Plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro Cirugía Plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Ingeniero, Ajá. toda esa experiencia que tiene usted al haber estado pues, al frente de la alcaldía de Manta, ¿qué experiencia le ha dejado y cuáles usted considera que son las principales obras que usted ha hecho? Bueno, las obras públicas no son hechas por la autoridad, ¿no? Eso tampoco hay que verlo así, ¿no? La obra pública se construye con el recurso de la comunidad, el recurso común. Y si hay aportes, si la gente paga impuestos, si la gente contribuye con lo que es su responsabilidad, el que está administrando puede hacer cosas, ¿no? Pero eso no es porque gracias a mí o gracias al administrador público, sino es gracias a que la gente contribuye. Y también gracias a la riqueza que esta tierra nos dio, el petróleo, la minería y todas esas cosas que generan ingresos para el Estado ecuatoriano, que también algo le llegan a los gobiernos seccionales, permite hacer cosas, ¿no? La diferencia entre un administrador público y otro radica en la parte conceptual con que administra ese fondo. Es decir, si a mí me gusta figuretear, yo voy a contratar pues medios televisivos, revistas y todo para que resalten mi imagen de administrador público. Algunos hacen eso. Inclusive algunos se rodean de gente de seguridad en gran cantidad, choferes, 2, 3 carros que lo acompañan, policías por delante, policías por detrás. Son gastos innecesarios. Pero si usted no hace eso y ahorra dinero, puede hacer más obra pública. Esa parte ya es conceptual. Si usted quiere hacer una cosa u otra diferente, eso ya es cuestión de cada persona cómo administra el fondo público. Lamentablemente en la norma no hay una prohibición de las contrataciones que uno hace. Es decir, si hubiera, por ejemplo, una norma más estricta en cuanto a la contratación de personas en una entidad pública, que contratando algo innecesariamente se lo sanciona al administrador público, probablemente eso se puede reducir también sin necesidad de que sea conceptualmente manejado con otro criterio de optimización, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero en la ley a mí no me prohibía que yo contratara cuanta gente quisiera en el rol municipal y podía inventar partidas presupuestarias. Inspector del aire de la playa de Los Esteros, por ejemplo, ¿no? Partida 00345, y ya ponía ahí una persona que tenía que cumplirle un capricho electorero, ¿no?
Esas cosas suceden a todo lo largo y ancho del país, en las entidades públicas, de todos los niveles, locales, provinciales, nacionales. Por eso estamos abarrotados de gastos corrientes innecesarios. Es decir, hay un desperdicio económico innecesario. Que esa gente está trabajando y tiene un salario, sí, pero podemos provocar actividades productivas a través de las cuales también se generan fuentes de trabajo. Si el recurso público se lo apuntara a hacer más eficiente la infraestructura de energía eléctrica, más barata, de mejor servicio de agua potable en riego, de agua en riego, en consumo humano, qué sé yo, se abaratan los procesos productivos y la gente va a invertir más y se va a generar más fuentes de trabajo. Pero una persona que está en el campo, tiene tierra fértil, pero no tiene el canal de riego, no tiene agua para regar, ¿cómo puede generar riqueza? Y si nosotros optimizamos el recurso y construimos los canales de riego en vez de gastar innecesariamente el dinero, se genera fuente de trabajo. O sea, no es que vamos a dejar a la gente sin trabajo, es simplemente llevar el trabajo a lo eficiente, a lo eficaz, a lo productivo, a lo de desarrollo, para que el país salga de este subdesarrollo absurdo en que estamos. Ecuador tiene riqueza que no tienen muchos países desarrollados. Un ejemplo es el Japón. Japón no tiene petróleo, no tiene acero, y es una potencia mundial. Pero la potencia mundial radica en la eficiencia con que administran sus recursos y en la inteligencia con que estructuran su Estado. Ingeniero, ¿considera usted que cumplió con Manta? Eso se lo dejo para que mi pueblo me evalúe. Yo creo, yo le puse mucho corazón a mi trabajo, mucha sapiencia, y vaya, siempre estuve buscando hacer más con menos, como siempre decía en mi eslogan. Y bueno, la ciudad se transformó. Yo no sé si usted conoció Manta hace 25 años más o menos cuando yo empecé, una ciudad mucho más pequeña de la que es hoy día. No habían estos desarrollos turísticos. Es más, en Manta no creo que había una suerte de aspiración de inversión en turismo, porque no era un atractivo o un imán turístico nacional. Pero hoy día Manta es un referente turísticamente hablando a nivel nacional e internacional. Pudiéramos haber hecho más si hubiéramos tenido el respaldo del gobierno central. Por ejemplo, el aeropuerto de Manta, si se lo hubiera permitido llevar al nivel internacional, probablemente el turismo se hubiera incrementado mucho más. Pero un turista internacional que quiere venir a nuestra comunidad tiene que pasar por los aeropuertos importantes del país como Guayaquil y Quito, y claro, eso también encarece el costo de transportarse de una persona del extranjero, y eso también disminuye la posibilidad de que vengan más por acá. Pero usted puede ver una ciudad hoy día mejor equipada en hotelería. Yo diría que Manta probablemente per cápita es la ciudad que tiene mejor equipamiento de hotelería de primer orden, de calidad superior, con los hoteles que hay y con la dimensión de la ciudad, ¿no? Hablo de una comparación per cápita, ¿no? Porque no es lo mismo una ciudad de 3 millones de habitantes con una ciudad de 300.000 habitantes como es nuestra comunidad. Pero Manta es hoy día otra ciudad, no gracias solamente a mí, sino al esfuerzo de muchos, el sector público y el sector privado, porque el desarrollo de una ciudad no solamente se basa en la inversión pública, sino también en la inversión privada. El público le da la facilidad al privado para que pueda venir y montar una infraestructura turística de cualquier naturaleza en la comunidad. ¿Qué es lo que le corresponde al público? Mantener limpios los sectores turísticos, playas, avenidas principales, construir una suerte de movilidad cómoda a los sectores rurales y demás. Es decir, hay cosas que el público hace para, repito, facilitar la inversión, los procesos y demás. Todo eso hicimos nosotros y podríamos decir con mucho orgullo, hoy Manta es una ciudad diferente. Ok, ingeniero. Nos vamos a un corte. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro Cirugía Plástica.
Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro, cirugía plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Ingeniero, dentro de todas las obras que usted hizo, ¿hubo alguna que usted quiso hacer y no se cumplió? Bueno, muchas, podría decirse que quise hacer, pero no es que no se cumplió, sino que no hubieron los tiempos ni los recursos suficientes para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, un problema lacerante todavía en nuestra comunidad es el tema sanitario y el tema del abastecimiento de agua, que no hay continuidad en todo el territorio urbano. Pero la realidad es que, por ejemplo, en el caso del servicio de agua y alcantarillado, yo no lo administré en mis primeros 3 periodos. La empresa de agua era del gobierno central y ahí estaban gente contrarias a mi posición política y demás, y más que bien causaban problemas para hacerme quedar mal, porque el pueblo reclama es a la autoridad máxima ese servicio, no al gobierno central, ¿no? Entonces me hubiera gustado, me hubiera encantado haber resuelto ese problema desde hace mucho tiempo, pero no pude hacerlo porque no administré ese servicio en los 3 primeros periodos. Y por ahí hay también proyectos viales que se quedaron a medio hacer o en proyectos. Por ejemplo, la vía que conduce a una playa muy turística como es Santa Marianita, aquí en Manta. Empezamos a hacer la vía, está el diseño completo, hasta allá ampliada, 4 carriles, no sinuosa como está ahorita, sino enderezada y no atravesando, digamos, dándole la vuelta a la montaña, sino más bien pasando por la montaña, tumbando la montaña, ¿no? Para que la vía sea segura, amplia y expedita. Esa vía se quedó ahí, no han hecho nada en estos años por terminarla, pero esa vía es muy importante para el desarrollo urbano futuro de esa zona y también turístico, porque está esa playa muy demandada, sobre todo por extranjeros. Proyectos de vías también como la Avenida de la Cultura, la ampliación de la Avenida de la Cultura que llega hasta la vía denominada de la refinería, le dicen, llega por allá por el redondel del monumento a la Tejedora. Ese sería otro ingreso para la ciudad, que está el diseño dentro del municipio, pero que no se ha hecho tampoco absolutamente nada. Esas cosas, bueno, por tiempos y recursos no se pudieron hacer, pero ahí están los proyectos, ¿no? Ahora, ingeniero, usted se lanza a la prefectura. ¿Qué expectativas tienes para con ello? Bueno, como yo le he dicho a las personas que me invitaron a participar, porque yo fui invitado a participar para la candidatura a la prefectura por un grupo de ciudadanos que no se pertenecen a grupo político alguno o algún movimiento, sino simplemente a una iniciativa ciudadana de darle una tercera vía, una tercera alternativa a los manavitas con un proyecto que ellos denominan integracionista y que me gustó. Es decir, no solamente pensar en la obra que es necesario atender de un punto a otro de la provincia, sino una concepción más integral, más completa. Por dar un ejemplo nada más, las vías principales de la provincia cruzan nuestro territorio de norte a sur. Estas vías son administradas por el gobierno central o por el Ministerio de Obras Públicas. La vía que conduce por la costanera o la Espóndilus, norte a sur, sur-norte, ¿no? La vía que conduce a Guayaquil, norte-sur, y la que va a Quito, norte-sur. Pero no tenemos vías principales transversales. Entonces la proyección sería construir
unos 3 ejes viales transversales, uno en el norte, otro en el centro y otro en el sur, de tal suerte que todo el territorio manabita se integre a una trama vial principal con mayor cercanía. Y probablemente la obra pública que se demanda en la zona rural se abarate, porque la vía secundaria ya va a ser más corta de construir una vez que usted lo pone en la vía principal, porque una persona que tiene productos en el campo que no la puede sacar a los centros de consumo, de exportación o de producción o de alguna manera de transformación de ese producto a algo, tiene dificultades para sacarlo de la montaña. Pero si usted le pone una avenida, una carretera principal cercano a su territorio, la vía secundaria es más corta para llegar a esa vía principal y llegar al... Esa es una obra que le correspondería a la prefectura hacerla. La secundaria sí. La red primaria se puede hacer de 2 maneras. Una, pidiendo la competencia al gobierno central, es decir, ya se lo han dado en otras provincias a la prefectura, nosotros también podemos hacerlo. O en convenio con el mismo nivel de gobierno superior, con el Ministerio de Obras Públicas, hacer la obra grande con ese convenio. Y bueno, hay algunas ideas ahí, inclusive de hacer participar a los privados para acelerar el proceso de construcción de estas carreteras transversales que vayan de este a oeste y nos permita tener una trama vial con mayor criterio de circulación. ¿Qué le hace falta a la zona rural? Mucho, hay bastante que hacer en temas de riego, el abastecimiento de agua potable. Ahí tenemos idea en la zona rural de construir plantas de producción de agua potable compactas para darle o dotarle a los ciudadanos agua de mejor calidad para ingerir. Entendamos que el consumo de agua potable para ingerir, para tomar alimentos, es apenas el 10% de lo que usted consume en su hogar. De lo que usted recibe en la tubería de agua potable, el 90% se va en lavado de ropa, en el baño diario, en lavado del patio, del vehículo, otras cosas, ¿no? Entonces se convierte en la zona rural, en este caso, un costo muy alto, darle un sistema, digamos, de esa naturaleza como se lo hace en la parte citadina, cuando podemos nosotros preocuparnos por darle el agua pura para el consumo de los alimentos. ¿Cuándo consume usted agua? Cuando prepara su sopa, su jugo, o lava el arroz, o qué sé yo, ¿no? Ahí utiliza agua que ingiere. Esa agua tiene que ser de la mejor calidad posible para evitar las enfermedades tradicionales que tenemos aquí en nuestra provincia y que la gente tenga menos gastos en mantener su salud. Son cosas que se pueden hacer con proyectos de producción de agua, digamos, de plantas de agua potable compactas en distintos sectores del territorio. Ingeniero, manabita. queremos agradecerle su presencia aquí en nuestro programa, desearle lo mejor en su campaña política y esperamos tenerlo en otras entrevistas acá. Muy amable, ¿Okay? muchas gracias. Muchas gracias. Y al volver tendremos nuestro siguiente invitado, con quien trataremos de un tema de gran importancia. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro, cirugía plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro, cirugía plástica.
60 minutos, la hora de la verdad. Para conocer más y entender acerca de la corrupción que carcome la sociedad, hemos invitado al doctor Francisco Velázquez, doctor en jurisprudencia y experto constitucionalista, quien nos ayudará a aclarar muchas de las inquietudes que tenemos. Doctor Velázquez, bienvenido a 60 minutos, la hora de la verdad. Como un experto constitucionalista, nos gustaría conocer por qué la gente se vuelve corrupta. Por la falta de valores, de formación ética y moral desde su hogar. Luego, con el transcurso de su vida, esa persona crece en un ambiente inapropiado en la formación de valores. Y se vuelve corrupta justamente porque no hay esa fundamentación sostenida en preceptos éticos y morales, y la persona cree que en el sector de su actividad, sea público o privado, siempre tiene que sacar un beneficio personal. Y no le importan los medios, sino el objetivo, cómo llegar. Caer en la corrupción está implícito el hecho de falta de dinero, ser socialmente conocido, buscar poder o la necesidad. Depende de la formación de valores de la persona. El dinero es un medio para conseguir la satisfacción de necesidades personales, pero cuando el hombre se trastorna y se obnubila por el materialismo, fácilmente cae doblegado por las tentaciones, las debilidades y por la vanidad. Y ahí justamente se desequilibra y sus intereses personales van por encima de cualquier interés del bien común. Y por eso es que resultan un fracaso para la ciudadanía cuando esa persona, por una u otra razón, llega a desempeñarse en el sector público y muchas veces en el privado también. Doctor, apartando estos factores, ¿podríamos decir que existen los corruptos por naturaleza? Hay una consustancialidad en el ser humano, ya lo decían los grandes teóricos de las escuelas penal, Garófalo, en fin, Lombroso. Ellos decían que la característica del delincuente nato es de acuerdo a sus rostros formológicos. Y luego otros teóricos mencionaban que el delincuente o el inmoral se forma en el medio ambiente, o muchos nacen con esos trastornos de falta de valores desde su hogar. Podríamos decir que las personas, el ser humano en este caso, crece con tendencia biológica a la corrupción. Justamente la parte de la investigación de la genética del ser humano conlleva a determinar, casi como un hecho real, que la génesis de un ser humano en desarrollar su vida inmerso en situaciones contrarias a la moral, sino a los antivalores. Porque los antivalores en estos últimos años han crecido más que los valores. Por eso es que se ve violencia, corrupción, en fin, una justicia débil, una justicia amañada, no garantiza ninguna seguridad jurídica ni seguridad ciudadana. Doctor, es preocupante lo que está pasando. ¿Por qué los casos de corrupción están copando un indeseable protagonismo en los políticos? Porque las leyes son débiles, mal elaboradas, calculadas para un hecho posterior de quienes cometen o están asociados a una delincuencia. Desafortunadamente en el Ecuador, la Asamblea no tiene capacidad de reacción y son los que aprueban las leyes. Pero como no tienen la mayoría de ellos formación jurídica ni valores éticos morales, cualquier cosa pueden ellos aprobar, lo que significa que en el Ecuador ya no hay la seguridad jurídica que constitucionalmente nos garantiza la Constitución. Lo que está presentándose actualmente es la inseguridad jurídica por problemas estructurales que estamos comentando. ¿Qué está generando esto? Violencia, impunidad, agresividad, desconcierto ciudadano
y lamentablemente también afecta a la inversión privada, nacional y extranjera. Nadie quiere invertir en un país donde hay violencia, donde nadie puede garantizar que el capital de la inversión puede ser garantizado. ¿Tiene solución esto? Claro, tiene solución, pero reordenando el sistema jurídico del Ecuador, estableciéndose parámetros de seguridad jurídica como también de seguridad para la inversión, sea nacional o extranjera. ¿Quién debe tomar la posta para que esto se pueda realizar o hacer una realidad? El presidente de la República es el que tiene la facultad como máxima autoridad del Ecuador, respetar y hacer respetar la Constitución. Él debe de iniciar una gran propuesta nacional de reorganización de la justicia, de la fiscalía, de las leyes, a través de un diálogo abierto y frontal con la Asamblea. Pero si no hay receptividad de ninguna de las dos funciones, entonces seguiremos inmersos en esta situación bastante caótica que se está volviendo el país. Nosotros tenemos, gracias al Creador, recursos naturales. Tenemos una bondadosa producción en diferentes áreas, pero desafortunadamente no hay organización, no existe la rentabilidad social y económica por la falta de políticas públicas en el área también del comercio exterior. En concreto, ¿qué es ser una persona corrupta? La persona que vive al margen de la ley, quien no respeta la ley ni a las personas, ni a los bienes ni servicios. Una persona que cree que lo puede todo por la prepotencia, por el dinero o por la audacia. Esa persona es un ser negativo en una sociedad. ¿Esto lo hace de manera premeditada o la persona nace corrupta? La persona se forma en el medio en que desarrolla su actividad. Muchas veces decía Juan Jacobo Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es el medio en que es el que determina e influencia, es una influencia negativa, porque el hombre es libre de sus actos y de sus decisiones, pero el que tiene formación moral y ética no tiene por qué preocuparse, puede transitar por cualquier camino de la vida y estar frente a las tentaciones y a las debilidades, pero si tiene su personalidad moral y ética, nadie lo puede corromper, nadie lo puede desviar. La responsabilidad es de uno. Ahora, a nivel país, ¿cómo medimos la corrupción en estos países, en estos lugares? La sociopolítica de los países latinoamericanos casi son parecidos, principalmente en los países de la región, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador. Casi la misma forma del comportamiento humano de estas poblaciones, donde está inmerso Ecuador, tienen similitud y características iguales. ¿Por qué? Porque vienen de estratos económicos y sociales muy bajos y entran en una etapa de desesperación por alcanzar algún objetivo que los vuelva más importantes en la sociedad. Usted ve cuántas personas jóvenes han ido desviándose paulatinamente por el exceso de vanidad, sin mirar las consecuencias. ¿Qué falencias ha tenido el ser humano? En este caso casi podríamos decir el sudamericano, con relación al europeo, para poder decir que, no podríamos más bien decir que el europeo es honrado y el sudamericano es corrupto. Mire, los asiáticos, europeos, americanos, no son más inteligentes que los latinoamericanos, somos iguales, pero ¿cuál es la gran diferencia? La indisciplina, la falta de valores, la falta de respeto a las leyes. En esos países hay el respeto a un orden constituido, a las leyes que conforman el ordenamiento jurídico interno y la moral pública. Nosotros vemos que en un Estado europeo el ciudadano respeta el semáforo. En los países nuestros no. Aquí se aplica la viveza y la zapada criolla. Es decir, pretenden ser inteligentes, pero son vivos. Entonces, mientras exista esa desarticulación, entender qué es la viveza y qué es la inteligencia, nosotros como sociedad siempre vamos a tener estos conflictos bastante graves. Y en nuestro país eso se da a todo nivel. En nuestro país se da en todo nivel.
porque la sociedad nuestra está desarticulada. No solamente la gente pobre que no tiene valores, hay gente pobre con altísimos valores, en la clase media, en la clase alta, pero todos estos desajustes de prepotencia y de vanidad, de exhibicionismos, se ve en todas las capas sociales, y más en ciertas capas de arriba, que trata de atropellar al que viene de abajo. Ok, doctor. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro, cirugía plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro, cirugía plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Continuamos con 60 minutos, la hora de la verdad. Doctor, ¿el corrupto actúa solo? En la delincuencia organizada no, siempre hay una cadena de mandos, de formación y de ejecución del delito que prepara. Pero el corrupto nace personalmente, se va contagiando con personas similares, porque el delito hermana al delincuente. Los hombres nobles y buenos tienen otra forma de pensar y de hacer y de actuar, pero los que no tienen esa formación y consistencia de personalidad moral, entonces son débilmente manejados y manipulados. ¿A quién le corresponde crear o formar una academia, por decirlo así, de cultura de valores? La escuela, pero primero el hogar. La escuela, el colegio y la universidad. Yo y usted venimos posiblemente de una generación diferente, donde desde niños estudiábamos en la escuela moral, ética, cívica y ética. La lógica que nos enseñaba a razonar, a pensar. Y eso nos decía la verdad que teníamos que saber llevar en la vida, la conducta, los preceptos. Pero ya eso se terminó en gran parte. El asunto es que la humanidad va modernizándose entre comillas, pero ahora hay menos educación que antes. Hay personas que no contestan un saludo, otros no les gusta saludar, porque creen de que un aparatito que se llama celular o el internet les dio a ellos la educación, la cultura y los valores, y pretenden saber más del que tiene el conocimiento. Eso se llama una ignorancia supina, que es mayor que la ignorancia normal, porque hay que respetar el conocimiento, hay que respetar al mayor, hay que respetar los valores. Podríamos decir que en este caso es corresponsable los padres de familia. En gran parte la estructura social en el Ecuador ha venido prácticamente fallando, porque si no hay la formación de valores, si un padre no tiene valores, ¿cómo puede enseñar valores o ejemplos de valores a los hijos? La sociedad misma, si no tiene valores, tampoco puede orientar a su conglomerado. Si en la escuela, en el colegio, en la misma universidad no se practican valores, en esto que se llama la educación integral, está bien, es una palabra que suena bonito, pero la integración, la formación integral, la educación integral no quiere decir solamente que el alumno salga aprendiendo una materia, sino que se forme como ciudadano. ¿De qué vale a la universidad y a la sociedad que salgan talentosos médicos, abogados, ingenieros? Y si no tienen valores, no sirve de nada. Para muchas personas
el que le digan, le antepongan su título, es tan importante que anteponer el título de señor. Mire, para usted, ¿cuál es más personalmente, importante? los títulos son de consumo interno. Uno se presenta con el nombre que le dio la vida. Y si me dicen señor, me siento más honrado y muy honrado. O si me dicen mi nombre Francisco, me siento también un ser con sencillez pero con dignidad. ¿Por qué es tan complicado descubrir un acto de corrupción en una institución gubernamental? Porque las instituciones de control internos, las auditorías internas de las instituciones, muchas veces se prestan para tapar los ilícitos que se detectan. Y los organismos de control del Ecuador, Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, también tienen en determinados hechos corresponsabilidades, que son delitos compartidos por omisión. Ahora, en cuanto pues a las entidades públicas, consideremos la Asamblea, ¿qué papel está desempeñando en la actualidad en el país? La Asamblea tiene un pálido reflejo de su incapacidad, de su inacción, una pobreza de confianza ciudadana, creo que menos del 7%, similar a la anterior Asamblea. Esta función tan importante de un Estado de derechos no puede tener un comportamiento a espalda del ciudadano. La Asamblea, ¿qué está haciendo? Para mí nada. Solamente contradicciones, polémicas, cuestionamientos y, en fin, una pobrísima producción de textos jurídicos. No tienen capacidad de resolver los temas más importantes que necesitan el fortalecimiento de leyes coherentes con sentido social y humano. Aquí estamos confundiendo muchas las cosas. Creemos que entre más leyes vamos a ser mejor Estado. No, estamos equivocados. Así como se dice a veces de que la Constitución del Ecuador es la mejor del mundo porque tiene más artículos, 444 artículos, no. La mejor Constitución es la mejor aplicada para la sociedad. ¿Para usted cuál es? ¿La de qué año? Hay una Constitución que se habla, la de 1945, una muy buena Constitución. Pero como hemos tenido siempre inestabilidad constitucional, democrática y política en el Ecuador, esa Constitución apenas duró un año, porque de ahí se promulgó la de 1946. Y sin embargo, ahora, posteriormente, apareció la Constitución del 99, que fue una Constitución para mí buena, en el sentido del manejo constitucional democrático del país. Viene la Constitución actual, que es una Constitución que fue diseñada por un grupo de abogados constitucionalistas españoles que fueron contratados porque fue una promesa de gobierno del presidente Correa, que si ganaba al día siguiente firmaba un decreto para convocar a una consulta popular para que se apruebe por parte del ciudadano una convocatoria de asamblea constituyente para la redacción de una constitución. Pero esa constitución no es originaria de Ecuador, fue elaborada por los españoles, contratados para la elaboración de este texto. Ellos iban elaborando los proyectos por artículos, por capítulos, y los hacían llegar a la Asamblea Constituyente de Montecristi y se iban aprobando, pero no tienen esa constitución, esta constitución actual, el sustento de ser eminentemente ecuatoriana. Cuando un país o un pueblo entra en crisis, ¿de quién es la culpa? ¿Del ciudadano? ¿Del político? Son responsabilidades compartidas. El presidente de la República o el político por no asumir las responsabilidades oportunamente, con coherencia y con determinación. Y el ciudadano por falta de colaboración, por una inacción también o insensibilidad, porque también el ciudadano tiene que asumir su función cívica y patriótica de colaborar. No solamente es fácil cuestionar, sino proponer soluciones. Y en esas soluciones tiene que haber un sentido de patria. Desafortunadamente en el Ecuador hemos perdido bastante el civismo. El contenido de patria posiblemente es un buen recuerdo en épocas pasadas, así como las ideologías,
Eso es parte del pasado político ecuatoriano. Hoy no hay ideología, hoy es oportunismos y nada más. ¿El Ecuador tiene cultura en lo que se relaciona con las actividades políticas? No, hemos perdido mucho la cultura política, por eso tenemos este desorden que no garantiza la democracia representativa. Simplemente nos dicen hay que votar y el voto es obligatorio. En otros países como Colombia el voto no es obligatorio. Lógicamente aquí en el Ecuador se ha creado un marco político nocivo a la democracia. Estamos confundidos de conceptos. ¿Cómo es posible que en el Ecuador existan más de 250 partidos políticos o movimientos políticos también? Cada cual forma un movimiento, sin ideología, sin criterio, copia y pega, firma aquí, firma acá, recogen firmas que se duplican en varios movimientos políticos. Esto es una aberración política y estas cosas hay que decirlas así, con nombres y apellidos, para cambiar este modelo político. Aquí se confunde que los derechos de participación, qué bonito suena, ¿no? Elegir y ser elegidos. No hemos aprendido nada de los griegos ni de los romanos, que convocaban a los mejores ciudadanos en asambleas populares. Y por eso las instituciones jurídicas nuestras, elaboradas por ellos, hasta ahora persisten. La diferencia, que antes los mejores abogados, juristas, ciudadanos elaboraban las leyes. Ahora las leyes lo hacen ¿quiénes? Los políticos. Ok, doctor. Vamos a una pausa, ya volvemos. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro, cirugía plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro, cirugía plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Continuamos con 60 minutos, la hora de la verdad. Doctor, ¿existen organizaciones éticas o personas éticas? No pueden haber organizaciones éticas si no hay personas éticas. Lo malo en el Ecuador es que a cualquiera lo ubican en esos organismos sin tener la formación adecuada. Y no solamente en el tema que tú me preguntas, sino en muchos temas. Vea usted el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí están personas que no tienen la formación, ni moral ni jurídica. No entienden la responsabilidad que ellos deben asumir. Y en la Asamblea es un pobrísimo ejemplo de esto. ¿Qué podemos hacer acerca del hecho de que a muchos abogados pues se les ha visto en casos de corrupción y la gente de alguna manera generaliza? ¿Qué se puede hacer? Eso es un proceso de larga data. El mejoramiento de la calidad del aprendizaje y formación del abogado desde la universidad. Mire, cuando se estudiaba en Guayaquil en la universidad estatal, todos íbamos internados y no con saco, con corbata, completo. Y la gente cuando veía a una persona como estudiante, ¿qué decían? Ese es un abogado. Desde la presentación, ¿verdad? Ya después el tiempo cambió. La gente se presenta como considera que debe presentarse y la aceptan. Entonces, hemos cambiado los preceptos
de los derechos. Todo el mundo habla de derechos. En la Constitución nuestra, del artículo 10 hasta el 83, derechos. ¿Y los deberes? ¿Cuándo se habla de los deberes? Cuando en una sociedad debidamente estructurada prevalece primero los deberes y después los derechos. Por eso es que hoy estamos viendo una sociedad que deambula sin un rumbo determinado, donde hay el individualismo, donde la persona más conversa con el celular que con el prójimo. No hay la interacción. Y estos son elementos nocivos en una sociedad que urgentemente tiene que ir al mejoramiento y a la espiritualidad. Doctor, ¿podríamos considerar que somos prisioneros de una sociedad corrupta? Somos prisioneros de un ambiente del modernismo y del materialismo que se habla ahora, que ha trastornado al hombre en el ser muy individual. No hay solidaridad. Cada cual busca cómo tener las cosas, cómo pregonarlas y cómo exhibirlas, como que eso le da un estatus de importancia en el medio social. Por eso se pasan atropellando a cualquier persona. Mire que a través de la formación del estudiante, justamente se tiene que ir a un replanteo de la educación para inculcarles mayor valores, mayor cultura, mayores relaciones humanas, para que cambie ese concepto que lo van empujando, esta corriente del materialismo, que el hombre es importante. Sí, el hombre es importante no por lo que tiene en los bolsillos, es importante por lo que tiene en su mente y en su corazón. Pero ahora estamos pensando que el hombre es importante por los recursos económicos que tiene o por la capacidad económica. Tremenda farsa y mentira. ¿Todavía hay tiempo para reeducar a los padres y a los docentes? Tiene que haber un cambio generacional. Yo algunas veces he analizado, y se lo digo a usted sin ningún tipo de limitaciones, yo creo que en el Ecuador tiene que venir una nueva generación y varias generaciones, que vengan gente con nuevos genes, con nueva forma de vida, de entender la vida, de practicar la vida bajo otros parámetros. Porque en las condiciones actuales solamente es inseguridad, zozobra, temor, miedo. Todo esto se está viviendo. ¿Quién va a ser feliz en un país en estas condiciones? ¿Quién puede desempeñar un trabajo? En lo personal yo me angustio, me digo, voy a utilizar esta palabra, me angustio porque veo tanta gente joven, deseosa de trabajar, desarrollar sus talentos, porque yo creo en el hombre joven que se prepara, en la gente joven que se prepara, que asume su responsabilidad, pero las condiciones laborales no existen, cada día se disminuyen, empujados por estos temas que estamos analizando. Doctor, para finalizar, para salir de esta espiral creciente y perniciosa, ¿qué debemos hacer? Bueno, hacer un cambio estructural de la sociedad en valores, en conceptos y prácticas de principios o relaciones humanas. Los principios de solidaridad humana, la espiritualidad, tiene que posiblemente, esperemos, pues se tendrá que esperar que vengan varias generaciones para cambiar esto. Esto no se va a cambiar de hoy para mañana, es un proceso bastante estructural. Yo decía en algún momento, y se lo conversé, tendrían que morirse varias generaciones, si es que no se llega a mejorar esto para que las nuevas generaciones salgan ya con genes distintos a los nuestros. Posiblemente todos estamos de una u otra manera indirecta y directamente contaminados en este ambiente. Al hablar de 7 generaciones, ¿no es muy drástico? Yo lo digo como una expresión literal mía, pero sí creo que en 2 o 3 años no se va a cambiar esto. Este es un proceso muy lento, que va a encontrar mucha resistencia. La gente no le gusta cambiar, la gente no quiere consejos, porque supuestamente lo saben todo, porque cargan un aparatito ahí. Entonces, cambiar esto no es fácil, tiene que venirse de atrás, eliminar un comportamiento de conductas equivocadas que ha crecido mucho en los últimos años en el mundo, y en el Ecuador no es la excepción. Doctor, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a usted. 60 minutos, la hora de la verdad.
Hemos llegado al final del programa. Esperamos que 60 minutos haya despejado algunas de sus inquietudes y interrogantes. Y recuerde que 60 minutos, la hora de la verdad, siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.